Les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Me va a tener paciencia esta tarde? ¿Verdad que sí? Porque yo no lo hago muy seguido, ¿verdad? Va a ser bueno conmigo en esta hora. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el Salmo 138:8. Vamos a únicamente estar leyendo ese versículo, amén. Salmo 138:8. Me indica con un amén cuando esté ahí conmigo. ¿Sí? Amén. Dice la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Puede ocupar su lugar. Le doy gracias al hermano que pudo ya orar por la palabra del Señor y que pues estamos contentos porque están aquí ya de regreso, amén, por el privilegio que les dio de ir para allá, para su país, y pues ver un sueño cumplido. Le decía al hermano, se cumplió un sueño de que sus papás pudieran conocer a su amada esposa, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por ello, porque el Señor es fiel y todo a su tiempo, ¿verdad? A veces queremos las cosas de rápido, pero Dios siempre tiene su momento perfecto para nuestra vida. Y precisamente quiero hablarles de un Dios de propósitos. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que tiene propósitos? Amén, para nosotros. Y quiero hablarle acerca de eso en esta hora. Fíjese que vivimos en un mundo donde todo acontecimiento grupal, familiar o personal es adjudicado a la buena o mala suerte. ¿Ha escuchado eso? Que dice, ay, qué buena suerte tuviste. Ay, no, hombre, tú quítate que tienes una suerte, ¿verdad? O también escuchamos que dicen, tú estás bien salado. Le dicen a personas, no, es que tú estás bien salado. Bueno, este mundo siempre se lo adjudica a ese tipo de cosas, a la casualidad, a la buena o mala suerte, también al enorgullecimiento del hombre que confía en sus capacidades o inteligencias. Bueno, muchos de los hombres, ellos dicen, yo he conseguido esto gracias a mi capacidad y a mi inteligencia, ¿verdad? Y vemos que la ciencia humana, la tecnología y todo ha avanzado muy muy rápido. Yo recuerdo, pues nací en el 81, todavía me tocaron un montón de cosas, o la televisión que tenía un bulbo. Sé que muchos a lo mejor ni entienden qué es eso, algunos sí me entienden. Los cassettes, las videocaseteras, todo eso, y hemos visto cómo en tan poco tiempo todo ha avanzado tan tremendo como llegar hasta la inteligencia artificial. O sea, eso es algo tan tremendo que engaña a más de uno, ¿verdad? Que sí, a veces sí te quedas mirándolo un ratito como diciendo, ¿esto sí es de verdad o no es de verdad? Ya no se sabe, ¿verdad? Pero ha avanzado muchísimo, muchísimo. La ciencia, la tecnología y todo eso. Pero desde la creación, hermano, nosotros podemos ver a un Dios que todo lo hizo funcional y lo hizo con un propósito. Nada estuvo de más ni nada faltó. Era todo lo necesario, Dios lo hizo. Hasta nosotros que nos caen gordas las moscas, o muchos que no les gustan las cucarachas o las arañas o los ratones, ¿verdad que todo tiene un propósito? Todos los animalitos de la creación tienen un propósito, aunque muchas veces no nos gusten. Entonces dice Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice la palabra que todo lo hizo hermoso. Sí, se ha mirado, bueno, a veces uno no tiene la oportunidad de viajar tanto, pero pues hoy tenemos precisamente la tecnología donde podemos ver unos paisajes hermosísimos, hermosísimos, que uno dice, esto parece como de mentira, como un retrato, como que si no fuera cierto, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Así como podemos ver que todo tiene un propósito, como su cafetera, ¿verdad, hermana? Que le hace su cafecito todos los días fielmente, como un carro que nos mueve,
¿verdad? Un carro nos mueve, nos trae hasta aquí, tiene ese propósito, fue creado para movernos, para transportarnos. Bueno, el Señor todo lo creó con un propósito. Y es importante que cada día nosotros despertemos sabiendo que tenemos un propósito. ¿Ha escuchado a gente decir, es que yo no sé para qué existo? Es que yo no sé mi propósito, yo no lo encuentro, ¿verdad? Lamentablemente a veces escucha a uno gente que dice así, pero el propósito de Dios en la vida de cada creyente, pues es un tema central. Cuando venimos al Señor sabemos que tenemos un propósito. Es un tema central en la Biblia y en la vida de nosotros como cristianos, desde el principio hasta Apocalipsis. La Escritura muestra al hombre y mujeres llamados con un propósito, ¿verdad? Que encontramos muchos ejemplos en la Biblia con un propósito que era claro y específico. Ejemplos, podemos ver muchísimos, pero algunos ejemplos: Moisés, desde que nació él, Dios tuvo un propósito en su vida por el cual guardó su vida y vemos cómo Dios lo utilizó grandemente, ¿verdad? También podemos ver a José, que sí, claro, tuvo un proceso, un sufrimiento cuando sus hermanos, imagínense tu propia familia, quien esperas que te ame, te proteja, fue traicionado por sus hermanos, lo venden, pero se convierte en el gobernador de Egipto, el hombre más poderoso después del faraón. O sea, Dios tenía un propósito para José que había marcado en su vida y tuvo un proceso, ¿verdad? Dios, hermano, nos ha creado con un propósito claro y específico a cada uno de nosotros. Parte del caminar en el Señor, de caminar como cristianos, consiste en que descubramos ese propósito. Señor, ¿para cuál tú me has llamado? ¿Por qué pusiste tu mirada en mí? Y también es aceptarlo y vivir conforme a ese propósito. Y ahí es donde muchas veces es como de, ¿verdad?, que a veces sabemos ya el propósito de Dios para lo que Dios nos quiere usar, pero no aceptamos o no lo hacemos, o nos es difícil, ¿verdad?, vivir bajo su propósito de Dios. A veces solemos tomar otro rumbo cuando el Señor ha puesto la mirada en nosotros, nos ha salvado, nos ha puesto el camino, nos ha trazado, y muchas veces nos desviamos del propósito de Dios. Suele pasar, y hemos visto cómo personas que se han desviado del propósito de Dios que ha marcado ese camino, pues están viviendo una vida lamentablemente de sufrimiento, de dolor, con muchas consecuencias por las decisiones, ¿verdad? Y entonces un ejemplo que podemos ver también de alguien que Dios le había dicho lo que tenía que hacer y no lo hizo fue Jonás. Jonás desobedeció. Dios le dice, ve, predica a Nínive. ¿Qué hace Jonás? No, mejor me voy para otro lado. Entonces pasa por un proceso y después termina haciendo lo que el Señor le dice, ¿verdad? Como fácil poderse ir un caminito, pero a veces volteamos. Como dicen que los caballos, ¿no?, les ponen para que vayan derechito. A veces así necesitamos, ¿verdad?, ir derechito sin voltear a los lados. Como les decía, desde el principio de la creación vemos cómo Dios creó al hombre con un propósito. Lo creó no por casualidad, no porque Dios dijo, pues ya creé la creación, ¿ahora qué hago? Pues voy a hacer al hombre, pues. No fue una casualidad, hermano, ¿verdad? No fue accidental tampoco. Creó Dios al hombre a imagen suya, nos dice en Génesis 1, 27 y 28. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varones y hembras los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Aquí vemos cómo Dios los crea y tiene un plan, un propósito para ellos, para Adán y Eva. ¿Y qué podemos ver? Que Adán y Eva, ¿verdad? Dicen que la mujer tuvimos la culpa, pero pues Adán, ¿para qué se deja, verdad? ¿Para qué nos hace caso? Pero había un propósito para ellos. Dios los crea con un propósito y también se salen del propósito de Dios, ¿verdad?
Desde aquí podemos entender que Dios tiene ese propósito asignado para cada uno de nosotros. Usted y yo, mi hermano, no somos la excepción, porque Dios no estás aquí por casualidad. Lamentablemente hoy en día se escuchan jóvenes que les dicen a mis papás, pues ¿para qué me tuviste? Yo ni quería nacer, ¿verdad? Les llegan a reclamar de esa manera. Pero Dios, hermano, tiene un propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿si estoy en ese propósito de Dios? ¿Si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Si estoy bajo su plan del Señor? Uno de los propósitos, hermano, o el propósito general es glorificar a Dios. Según las Escrituras, vamos a ver Isaías 43:7. Dice la palabra del Señor: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice la palabra de Dios, para gloria mía. El propósito general es que glorifiquemos a Dios. Amén. Toda nuestra vida, hermano, nuestras acciones, todas nuestras decisiones deben de apuntar a ese objetivo central. Con ellas glorificamos a Dios. ¿Se imagina lo importante que es? Nuestras acciones, nuestra vida deben glorificar a Dios. Y muchas veces, hermano, fallamos en esta área porque a Dios es al último que consultamos. Empieza a lo mejor nuestro día y nos acordamos de Dios tal vez cuando vayamos a comer algo, o tal vez si vamos manejando, o qué sé yo, pero debe de ser Dios que en cuanto nosotros nos despertemos darle gracias, porque es gracias a Él que podemos respirar, ¿verdad? A Dios es el último que le pedimos a veces. Confiamos primero en nuestro propio criterio, en lo que yo pienso que esto a lo mejor es lo correcto, pero muchas veces no es lo correcto para Dios, ¿verdad? Y si se pone a pensar, hermano, la vida está llena de decisiones. Todos los días, desde que usted se levanta de su cama, usted ya va a decidir, en primera, si se levanta de buenas o de malas, si es que durmió o no durmió, ¿verdad? Ahí ya estás tomando tú la decisión de decir, aunque no haya dormido, bueno, no me voy a desquitar con la mitad de mi familia, ¿verdad? Ya estamos tomando una decisión de qué me voy a poner, decisión si voy a ir a trabajar o no voy a ir a trabajar, decisión por qué rumbo voy a irme al trabajo, porque si tomo por acá tal vez me toque tráfico. Todo el día, hermano, todos los días tenemos que decidir, todos los días, ¿verdad? Desde que nos despertamos. Y Dios nos ha dado ese libre albedrío de que nosotros podamos escoger, ¿no? Escoger y decidir. El Señor, hermano, créeme que podría obligar a la humanidad a servirlo, a amarlo, a seguirlo. Pero Dios es un Dios tan caballeroso que te dice, aquí estoy, si quieres sígueme, no te voy a obligar a hacerlo. ¿Podría? Sí podría hacerlo. Pero el Señor quiere que nosotros lo decidamos y estemos en su plan por decisión nuestra, no por obligación, no porque muchas veces gente, hermano, sigue a Dios o hace una manda o hace algo porque recibí algo, entonces lo voy a hacer para cumplir porque recibí. El Señor quiere, hermano, que sea por nuestra decisión propia que lo sigamos y estemos en su propósito por quién es Dios. No por conveniencia de que, no, o por miedo de decir, no, es que si no lo sigo entonces me va a ir mal. No, hermano, el Señor quiere que lo hagamos por decisión propia, por amor, por quién es Dios para nuestra vida, quién es Él, amén. Dice en 1 Corintios 10:31, dice, ya sea que comáis o bebáis o que hagas cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjese un texto, lo que nos está diciendo, ya sea que comáis o bebáis o hagas cualquier otra cosa, dice que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Y a veces, hermano, no se refleja la gloria de Dios en lo que estamos haciendo, porque lo hacemos enojados o gritando o porque tengo que o algo así. Pero fíjese cómo es la palabra del Señor que nos dice, todo lo que hagas, aún el simple hecho de poder
disfrutar de la comida, de poder tomar algo, dice, hazlo todo para la gloria de Dios. Y fíjese, sin importar, hermano, qué hagamos, así sea la cosa más pequeñita y todo, dice, hazlo glorificando al Señor. En la casa, usted puede decir, pero eso ¿cómo? O sea, no importa, hermana, si nosotros nos quedamos en la casa, tenemos que hacer la comida, tenemos que limpiar la casa, llevar a los niños a alguna cita, dice, hagámoslo contento, como para el Señor. El simple hecho de tener la vida ya es algo por lo cual tenemos que estar agradecidos. Si tienes trabajo, bueno, a veces es difícil el trabajo, sí, porque todo trabajo cansa, ¿verdad que sí? A veces es difícil y todo, pero darle siempre gracias a Dios. Señor, gracias porque a pesar de tengo este trabajo, tú me has bendecido con él, ¿verdad? Había un canto viejito, yo no sé quién lo recuerde o si lo llegó a escuchar, pero el canto decía, mi pensamiento eres tú, Señor. Y luego decía, en la mañana pienso en ti, Señor, al mediodía pienso en ti, por las tardes pienso en ti y al acostarme pienso en ti, mi pensamiento eres tú, Señor. Decía este canto. Y hoy en día, hermano, vivimos en un mundo tan lleno de tanta prisa, y más en este país, siempre lo he dicho, que este país es un país que nos trae corriendo para allá y para acá, y a veces el día no nos rinde y no pensamos en el Señor, en agradecerle por todo lo bueno que cada día Él hace. Creo que cuando incluso llegamos a salir, más bien ya desde el hecho de que nos subimos también al carro, el Señor guarda de cada uno de nosotros, nos ha guardado por llegar aquí. ¿Cuántas veces, hermano, tú has dicho, por 1 centímetro me pegaba este carro? Pero no es casualidad, es la mano de Dios guardándonos, y aún así cuando a veces hemos tenido algún accidente, el Señor nos ha librado, nos ha sacado con bien. Entonces siempre tenemos, hermano, que no dejar a Dios en última opción en nuestro pensamiento, sino agradecerle, Señor, a pesar de cómo a veces nosotros somos, decir y reconocer que siempre necesitamos al Señor en nuestra vida. Nuestra vida, hermano, es para vivirla para la gloria de Dios. Dios debe de ser el centro de nuestra vida. ¿Por qué cree, hermano, que hay muchos fracasos matrimoniales? ¿Por qué cree que hay muchos jóvenes que se han quitado su vida? O niños incluso a veces en el hogar con depresión, niños de 8 años, que tú dices, un niño de 8 años debería solamente de pensar en jugar a la pelota, en no tener ninguna otra preocupación, pero ha pasado, hermano. Es porque Dios no ha sido el centro de una casa, porque Dios no ha sido el centro de la vida de cada uno de nosotros. Hemos visto de jóvenes que están perdidos en sus decisiones, que se sienten solos y que fracasan, no encuentran su camino porque Dios no es el centro. Todas las cosas que hacemos, hermano, deben de girar alrededor de Dios. Es así de simple, hermano. Todo lo que hagamos, aún lo más pequeño, debe de ser centrado en Dios. Debemos de incluir a Dios siempre en nuestra vida. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿en serio todo tiene que girar alrededor de Dios? Sí, hermano, todo tiene que girar alrededor de Dios en nuestra vida, porque Dios nos ha diseñado para reflejar su gloria. Para eso hemos sido diseñados. Yo no puedo decir que sirvo a Dios, que lo amo y mi vida refleje otra cosa. Que yo pueda estar aquí parada cantando y usted me oiga cantar o traerles una palabra como en este momento y toparse usted allá conmigo allá afuera gritándole a medio mundo y al del mercado porque me cobró mal y dame mi cambio. Y ¿sí me explico? O sea, mi vida tiene que reflejar a Dios. Sí, claro que a veces viene nuestro hombre a querer salir, decía alguien, no, es que yo me bajo de la cruz tantito, arreglo el asunto y me vuelvo a subir. Decía, así de fácil, nada más, me bajo y ahorita me subo. Pero no es así, hermano, no es así. La gente debe de ver que somos diferentes porque Dios nos ha diseñado para reflejar su gloria en cada una de nuestras vidas, amén. Entonces no podemos decir o predicar algo que no somos. Tenemos que vivir a Dios cada día y ser ese reflejo, amén. Tenemos un ejemplo muy grande de obediencia y de vivir con un propósito, que es Jesús. Cuando Él vino, hermano, como hijo de Dios encarnado,
Ese es nuestro más grande ejemplo de una vida con propósito divino. En su tiempo en la tierra, dice Juan 6:38, en su tiempo en la tierra todo lo que hizo fue de acuerdo con el plan de Dios su Padre. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, imagínese, dice, descendió del cielo no para hacer su voluntad. ¿Podía hacerla? Sí, era 100% humano como era 100% divino. Él podía, él tenía el poder de hacer lo que él quería, pero fue obediente. Amén. Porque sabía que tenía un propósito por el cual él tenía que venir a cumplir a la tierra ese propósito. Y podemos ver cómo la vida de Jesús estaba orientada para cumplir el propósito de su Padre. Yo le preguntaba a mi esposo una vez y le digo, oye, ¿tú cómo crees que sería Jesús de chiquito? O sea, ¿sería un niño así como rebelde o que no obedecía o qué? Le digo, porque pues una vez se perdió. Le digo, se perdió por varios días. Yo digo, ¿cómo ha de haber estado sus papás? Y el Señor vino, hermano, o sea, vino y cumplió todo ese propósito. ¿Era una tarea fácil? No la era, hermano. Gracias a lo que Él vino a hacer, a su obediencia, a poder cumplir el propósito en su vida, pues Él murió en esa cruz del Calvario y gracias a Él tenemos vida eterna. ¿Cuántos dan amén por eso? Gracias a que vino y cumplió su propósito, hermano. Y la obediencia es una perfecta alineación al plan de Dios, hermano. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, que podamos obedecerlo, que podamos cumplir su propósito. Claro, hermano, no somos perfectos, claro, cada día vamos a tener pruebas, dificultades, ¿verdad que sí? Pero dice el Señor que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él regresara. Podemos ver cómo en el Getsemaní oró al Padre y esa fue una parte de las partes más difíciles de Jesús con respecto a lo que Él sabía que tenía que pasar, y le decía a su Padre, le decía, Padre, si puedes de mí pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, le decía, sino la tuya. Él sabía lo que iba a venir a su vida, algo difícil. Y claro, hermano, el camino a veces es difícil, a veces va a haber pruebas, a veces va a ser difícil, vamos a sentir que vamos puchando para arriba en una montaña, ¿verdad? Y a veces vamos a sentirnos bien, todo eso, pero Dios promete estar con nosotros para precisamente que si caminamos alineados a Él, Dios va a cumplir el propósito que tiene para nuestra vida. Muchas veces, hermano, como decía, terminamos haciendo la voluntad, lo que nosotros deseamos, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante vivir con ese propósito obedeciendo, hermano? En Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Por qué es tan importante, hermano, vivir alineados a Dios? ¿Por qué es tan importante que Dios sea el centro de nuestra vida? Jesús vino y pagó el precio, hermano, para que tú y yo podamos tener una vida eterna. Y Dios eso es lo que quiere, esa es su voluntad, que un día estemos allá. Si no, ¿de qué va a servir, hermano? ¿De qué va a servir tantos años en la iglesia? ¿De qué va a servir haberlo conocido? O yo en este caso, desde que soy niña, conozco al Señor y todo. Si a final de cuentas yo no me alineo a la voluntad de Dios y el Señor no cumple su propósito y a final de cuentas yo no esté con Él, ¿de qué va a valer, hermano? El Señor, su voluntad es que todo el que cree en Él tenga vida eterna, que un día podamos estar allá, hermano. Ese debe de ser nuestro anhelo cuando nos sentamos, que no podemos más o que estamos pasando por muchas cosas, decirle, Señor, es que yo sé que estoy pasando por esto, pero sé que un día allá donde yo esté contigo ya no voy a pasar por todo, ya no va a haber sufrimiento, dice la palabra del Señor, ya no va a haber más tristeza, ni llanto, ni dolor, ni nada, todo habrá terminado, hermano. Todo lo que hayamos vivido aquí habrá terminado. Dios quiere vernos un día allá con Él y Dios quiere darnos esa vida eterna. ¿Cuántos anhelan, hermano, esa vida eterna? Por eso estamos aquí, hermano. ¿Usted tiene ganas de estar viendo el mundial? A ver, diga la verdad. Diga la verdad, hermanos, ¿verdad? A lo mejor ya checaron el teléfono a ver cómo van.
Pero estamos aquí, hermano, porque amamos a Dios, ¿sí o no? Amamos a Dios, hermano, y es más importante Dios en nuestra vida que las cosas que este mundo pueda ofrecernos. Dios quiere vernos allá, hermano. Por eso no podemos ser como las demás personas, no podemos vivir como otros viven ni hacer lo que otros hacen por quedar bien con las personas del mundo, por quedar bien con la familia, por quedar bien con los amigos. Tristemente hoy en día no hay diferencia de una boda o de unos 15 años cristiana, y no digo generalmente, ¿ok? De una boda cristiana o 15 años o alguna fiesta cristiana a una inconversa. Porque sí, el principio va a ser todo el servicio, la bendición de Dios y todo, pero ya acá en la fiesta, dice uno, ¿qué le vamos a enseñar a la gente? A la gente que viene por primera vez o que es lo mismo. No debe de ser, ¿verdad? Debe de ser que vean un reflejo de la gloria de Dios en nosotros, que vean que hay diferencia, y que las próximas generaciones no piensen que está bien. ¿Qué les vamos a dejar nosotros a las próximas generaciones? Un cristianismo diluido, barato, como se enseña ahorita. No hay problema, tú hazlo, que al cabo que si es con tu esposa no hay problema, tú hazlo, que al cabo mientras no tomes de más no hay problema. No, hermano, la palabra nos dice muy claro cómo debemos de vivir y tenemos que ser ese reflejo de Dios, como lo decía anteriormente. Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza, debemos de reflejarlo. Amén. Uno de los primeros pasos para descubrir su propósito en nuestra vida es aprender a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces gente quiere que palpablemente escuche la voz de Dios. Hay personas que han escuchado palpablemente la voz de Dios, pero fíjese, Dios no nos deja, hermano, para adivinar. Bueno, es que yo no sé cómo, yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Él no nos deja solos con eso. Fíjese que a veces suele ser más fácil que alguien nos venga y nos diga qué vamos a hacer. En este caso, que alguien venga y va, no, hermanos, vamos a invitar a un profeta y aquí se me forman y aquí les va a decir cuál va a ser tu propósito, y te va a decir. Es fácil, hermano, decir que alguien venga y me diga, y no me malentienda, Dios puede utilizar a una persona para hablarle a su vida, a quien sea. La otra vez escuchaba al pastor Chuy, que decía que una vez estaba pasando por algo y una niña le vino y le recordó un mensaje que él había dado. Una niña le vino y le recuerda el mismo mensaje que él había predicado. Y yo recuerdo a mis papás que cuando ellos estaban en el proceso de irse de Ciudad Juárez a Durango, pues estaban con la duda, iban a dejar todo, y recuerdo que ellos me platican que yo estaba chica, a lo mejor tenía, no sé, unos 6 años, 7 años, y ellos estaban ahí con eso en la sala platicando, y yo ya estaba dormida, y que me levanté y les dije, que les di unas palabras a ellos, que Dios tenía el control, que no tuvieran miedo. O sea, Dios puede utilizar a cualquier hermano para darnos una palabra, pero el Señor nos ha dejado, hermano, tan fácil como es la palabra del Señor, que es una guía para nuestra vida. Hubo alguien que hace años atrás me dijo que iba a grabar un disco, todavía estoy esperando grabarlo. No era mi plan, hermano, sinceramente, cuando me dijo las palabras y todo, no, tú vas a grabar un disco y se va a escuchar acá y allá, y yo me quedaba así como de, no es, ni siquiera es algo que yo piense, ni quería, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero fíjese, Dios nos ha dejado a través de su palabra la guía para nosotros. Si tú dices, yo no sé cómo tratar a mi esposa, ahí está la palabra. Yo no sé cómo tratar a mi esposo, ahí está la palabra. Yo no sé cómo educar a mis hijos, ahí está la palabra. ¿Verdad que sí? Todo, hermano, la guía está en su palabra, en la oración. ¿Por qué cree, hermano, que se insiste, en este caso nuestro hermano Julio, que ha estado siempre allí mandando el mensaje, y miren, aquí hay un plan de lectura, véngase temprano los domingos, porque es muy importante, hermano. Es muy importante la palabra del Señor, porque Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la oración, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Amén.
No necesitamos, hermano, terceras personas, y como le digo, sí, Dios puede utilizar, pero tú tienes acceso directo al Señor. Y yo lo aprendí, hermano, a lo largo de mi caminar. Aprendí que yo podía directamente ir con el Señor cuando yo tenía una necesidad, y cuando yo me sentía tan abrumada, puedo inclinar mi rostro al Señor y pedirle y Él darme una respuesta. El Señor está allí, hermano, solo es que nosotros lo busquemos, amén. Por eso es muy importante leer su palabra, hermano, y batallamos, ¿verdad que sí? Porque a lo menos allá en México, lo voy a decir, en nuestra cultura, en México no se nos inculca desde pequeños la lectura. No es algo importante, pero aquí en Estados Unidos, con los que son americanos, sí se lo inculcan a sus hijos la lectura. Ellos pueden leer un libro y lo acaban en un día, 2 días, y a nosotros nada más abrimos un tantito y ya te da sueño. Y es difícil para nosotros como nuestra cultura, ¿verdad? Pero es muy importante hacerlo, hermano. Es muy importante leer su palabra. Es muy importante nuestra comunión con el Señor, porque el Señor nos va a decir ahí, nos va a hablar a través de su palabra, amén. Es muy importante saber esto, hermano, porque a veces, como les decía, nos va a tocar que tomamos decisiones, como les decía. Y algo que hemos aprendido mi esposo y yo es que cuando tomamos una decisión y él y yo estamos de acuerdo ya en algo, nos preguntamos y digo, ok, ya tomamos esta decisión y ¿tú tienes paz? ¿El Señor te está dando paz con la decisión que estás tomando? No, pues sí. ¿Y tú? No, pues también. Bueno, pues vamos, ¿verdad? A ir hacia adelante, pero cuando decimos, no, es que no, yo no siento paz con lo que estamos decidiendo, y no, tú sí, pero yo no. A ver, bueno, vamos a preguntarle al Señor, ¿verdad? En todo, hermano, es importante preguntarle al Señor. Si queremos escuchar su voz, hermano, debemos de recordar y estar conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, que es gracias a su misericordia, hermano, que estamos aquí, que despertamos, que respiramos, es porque a Dios le place, no porque lo merezcamos, hermano. No merecemos tanta paciencia, tanta misericordia de parte de Dios. Y a veces olvidamos eso, pensamos que, como decías, por nuestros propios méritos, pero no lo merecemos, hermano. Todo viene por gracia de Dios. Todo viene porque Él cada día es paciente con nosotros. Yo cuando leemos su palabra y vemos cómo el Señor en aquel tiempo trataba con la gente y todo eso, digo, señores, somos una generación con grande misericordia de parte tuya, con grande paciencia, con grande amor hacia nosotros, hermano. Lo sigue teniendo cada día, Él sigue esperando por cada uno de nosotros, amén. A veces Dios nos permite en nuestro caminar pasar por diferentes pruebas para moldearnos y cumplir precisamente ese propósito en nuestra vida. Así como el alfarero, si lo conocen, ¿verdad? Que hace y va, sí, a veces no le sale y la desbarata otra vez, o se equivoca y ya se hizo todo feo el barro y lo desbarata otra vez y lo vuelve a empezar a hacer, a formar hasta que llega a ser una vasija hermosa, bonita. Bueno, el Señor a veces así trata con nosotros, hermano. A veces es por nuestra propia decisión que el Señor nos tiene en un proceso por más tiempo, como el pueblo de Israel, que debió de haber llegado a la tierra prometida pronto y se tardó, ¿cuánto, hermana? 40 años cuando debían de haber llegado, pero ¿qué pasó? Su rebeldía, por cómo ellos eran, tuvieron que pasar por todo un propósito y ni siquiera entró esa generación, entró la siguiente generación. Imagínense, a veces Dios nos deja pasar o nos permite pasar por un propósito porque a veces somos necios, ¿verdad? No queremos entender y ahí nos está el Señor moldeando y moldeando y moldeando hasta que lleguemos a ser como el Señor quiere para utilizar nuestra vida, amén. Recuerdo precisamente hablando del propósito de Dios para nosotros, que hace años atrás yo pensé, cuando siempre hemos sabido que, bueno, no siempre, pero sí la mayoría del tiempo hemos sabido, mi esposo y yo, que teníamos un llamado de parte de Dios, pero no sabíamos pues el tiempo que Dios nos iba a permitir, ¿verdad?, realizar el llamado. Y recuerdo que yo decía, o yo llegué a pensar, bueno, es que estamos listos, Dios, o sea, casi como, ¿qué esperas, Señor? O sea, ya estamos bien listos.
Habíamos trabajado con los jóvenes, en el área de los jóvenes, habíamos trabajado con las hermanas, con los varones, con los ujieres, habíamos trabajado con el departamento de escuela dominical, con los niños. ¿Qué me falta? Las actividades, de todo, hermano, habíamos hecho en la iglesia, de todo, en las finanzas. Entonces uno piensa que lo sabes todo y que estás listo, ¿verdad? Pero cuando Dios nos permite ya empezar nosotros, ay, ahí es donde yo me di cuenta y dije, no, pues no, o sea, todavía nos falta mucho, y el Señor es tan bueno y que nos pone a las personas. En este caso estaba el pastor Sergio, ¿verdad? Que no nos dejó, que nos instruyó, que fue una guía también, la pastora, para nosotros, y todo fue en el momento perfecto de Dios. Y hasta ahorita, hermano, podemos decirle que seguimos aprendiendo muchísimo, seguimos aprendiendo cada día, y batallando a veces, sí, ¿verdad? Pues para que Dios moldee nuestra vida y se cumpla ese propósito. Así como Dios lo tiene con nosotros, hermano, créame que lo tiene con cada uno de ustedes. Dios les ha dado un talento, Dios les ha dado un ministerio, o a lo mejor has sido lastimado, a lo mejor tú trabajaste en un área y por X razón te lastimaste. Sabe que también Satanás es muy astuto, él no va a dejar que Dios cumpla el propósito en tu vida y te va a desanimar. Pero si creo que en todo lo que hemos pasado, mi esposo y yo nos hubiésemos desanimado, no estuviéramos aquí, porque pasamos demasiadas pruebas, luchas, aún el hecho de salir y de poder estar aquí, todo no ha sido fácil. Fue un transcurso de muchos años, hermano, muchos años de aprendizaje. Recuerdo que mi hermano, que ustedes lo pudieron conocer, cuando yo le hablaba, le decía, es que nos sentimos así, mira esto, lo otro, decía, están en una escuela. O sea, ustedes están en una escuela, están aprendiendo, Dios tiene un propósito, pero Dios tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Para todo. Y no fue un camino fácil, hermano, pero yo puedo decir ahora que gracias a todo lo que hemos vivido y pasado, somos las personas que podemos ser ahorita, y nos falta muchísimo todavía por aprender, amén. Dios sigue haciendo la obra y su voluntad y moldeándonos como cada uno de ustedes, a nosotros también. Gálatas 6:9, hermano, nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No se canse, hermano, este es el mejor camino que podemos estar, el mejor camino que podemos seguir. Aunque nuestras fuerzas a veces terrenales puedan cansarse, pero que nuestro espíritu nunca se canse, hermano, y nunca nos cansemos, como dice su palabra, de hacer el bien, aunque muchas veces no te van a pagar bien, aunque muchas veces no vas a recibir lo que esperabas, a lo mejor a veces ni un gracias, ¿verdad? Pero dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, hermano, porque Dios no se cansa con nosotros. Dios y su misericordia siguen siendo renovadas cada día con nosotros. Amén. Como les decía, a lo mejor has tenido una mala experiencia, hermano, pero busca el propósito de Dios, busca servir. Todas las cosas que pasamos, hermano, nos ayudan a madurar espiritualmente. Amén. A no ser ya los niños que tomemos solamente lechita, como los bebés que vemos aquí, donde los vamos a ver comiendo ya más carnita, ¿verdad? Como el de Amelia y Gloria ya come. Todavía no sé el de Kendi, ¿verdad? Y Noel, pero van, ¿verdad? Avanzando, van creciendo. No queremos tampoco verlo siempre siendo un bebé, no sería normal. Entonces, nosotros es lo mismo, hermano. Tenemos que seguir. Todo lo que nos pasa, lo que vivimos, nos ayuda a madurar y a crecer en el Señor, porque si somos de papelito nada más, nos vamos a desbaratar con cualquier cosa, pero el Señor quiere que seamos firmes en nuestras convicciones, amén. Debemos de preservar con fe, hermano, no cansarnos, sabiendo que Dios honra nuestra obediencia y nuestras acciones. Un día vamos a estar allá, hermano, y ¿cómo vamos a llegar con el Señor? Con nuestra cara agachada o levantada, decir, Señor, yo hice lo más, yo cumplí, Señor Jesús, yo traté, yo te serví, yo hice, amén. Cuando vivimos alineados a Dios, experimentamos un sentido de satisfacción y de gozo, aún en las cosas pequeñas, como limpiar la iglesia. Así, hermano, de simple, lo vienes y lo haces, no lo vienes haciendo como una obligación, sino pensando en que lo haces
para el Señor y te trae satisfacción. Y lo hemos experimentado muchas veces mi esposo y yo, porque cuando hemos tenido eventos y hemos hecho así cosas que requieren trabajar por semanas antes y llegas y ese día terminaste súper cansado físicamente, pero tu espíritu contento. Hay una satisfacción, hermano, que no se puede explicar, solo la tienes que experimentar. De cuando sirves a Dios, cuando haces algo para el Señor, viene esa satisfacción a tu vida. ¿Ha escuchado a personas que lo tienen todo, hablando terrenalmente? Dinero, propiedades, casas y todo, pero no viven una vida feliz porque no está el Señor ahí. Se escucha que dicen ellos, es que siento un vacío dentro de mí, no sé qué es, dicen ellos, no sé qué es, pero es la falta de Dios en la vida. No importa, hermanos, que tengamos poquito, tenemos nuestra familia, tenemos al Señor en nuestra vida y lo tenemos todo, tenemos nuestra familia, aunque no seamos millonarios y nadie de aquí tengamos una alberca para irnos todos los hermanos a meter ahí en verano. Un día, hermanos, alguien busque una y nos invita. No se crea, pero no importa, hermano, que no tengamos eso. Sí anhelamos cosas terrenalmente, pero no importa si no llegamos a cumplirlas en nuestra vida aquí, porque muchas veces cuánta gente se ha desgastado tanto, ha dejado familia, ha dejado todo y no se lleva nada. Dice, así como es el rico, el pobre, se van igualitos a la tumba. Nada nos llevamos, nada, hermano. ¿Y qué sacrificaste? Tu tiempo con la familia, sacrificaste muchas cosas por eso, y a final de cuentas dicen, pues alguien más se lo quedó, alguien más lo gastó, y así, que lo guardamos toda la vida para que alguien viniera y ay, ya, se lo acabó, ¿verdad? Así es. Entonces, vivamos, hermano, bajo el propósito de Dios, alineémonos a su voluntad. Una cosa importante, hermano, es que cuando vivimos de acuerdo a su propósito, y nuestra vida se convierte en un testimonio. Vamos a ver qué dice Mateo 5:14. Ya mero termino, hermanos, ya mero, no se me duerma, ya casi. Mateo 5:14. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nos convertimos en un testimonio para los demás, hermano. Cumplir el propósito de Dios no solo afecta a nuestra vida, sino también impacta a los que nos rodean, a los que están a nuestro alrededor. Nuestra fidelidad, hermano, al llamado de Dios puede inspirar a otros a buscar su propósito. Pero sí ha oído también a personas que dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como tú. ¿Verdad que dicen? No, ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como Julanito, mira, pues sí está peor. Y no, hermano, nuestra fidelidad al llamado de Dios debe de inspirar a otros. Es que te digan, y siempre termino diciendo esta frase, no sé por qué, porque me gusta mucho, sí sé, ¿verdad? Porque me gusta mucho, es que prediquemos y si es necesario utilicemos palabras. Entonces, ¿qué predica más, hermano? Nuestro testimonio, que era lo que les decía anteriormente. Cómo yo soy, va a hablar más de lo que yo pueda decir. Yo soy esto, yo hago esto, yo soy bien dadivosa, yo soy bien amorosa, yo soy bien hospedadora, yo hago esto, yo doy, yo esto y todo. Y cuando me piden un favor es, no puedo, haga mañana porque ahorita no, ¿verdad? No es lo que hablemos, hermano, es lo que seamos, amén. Por eso, hermano, en esta tarde, pregúntese, hermano, preguntémonos, ¿soy un ejemplo para los demás o todo lo contrario? ¿Las demás personas pueden ver que soy un reflejo de la gloria de Dios? Más cercanos, hermano, nuestra familia, nuestros hijos. Y yo sé, hermano, que no somos perfectos y que dejamos, que muchas veces cometemos errores como seres humanos. Pero algo he aprendido a lo largo también de mi vida es a dejar el orgullo en un lado, a saber perdonar, a saber pedir perdón. Es algo que me ha enseñado mucho mi esposo, porque muchas veces como mujeres pensamos que tenemos la razón todo el tiempo. ¿Cuántas dicen amén, verdad?
Pensamos que siempre tenemos la razón como mujeres, ¿verdad? Pero a veces no es así, hermano. A veces tenemos que aprender a reconocer que no todo el tiempo tenemos razón, que debemos de pedir perdón, que debemos de ser ese ejemplo para nuestra familia, para nuestros vecinos, hasta para nuestros vecinos, hermano, que a lo mejor no ves mucho, pero ¿qué piensan de ti? De que no vaya a ser que se le pase parquearse tantito en tu driveway porque ya estás tocándole allí, mueva su carro, dice. No, ¿verdad? Hasta para nuestros vecinos, hermano, que tal vez no hablan tu idioma ni nada, ¿qué miran en nosotros? Amén. Quiero leer Mateo 28, 19. Ahí más adelantito nos vamos, hermano. Mateo 28, 19 dice la palabra del Señor. Uno de los propósitos, hermano, es que expandamos su reino y que hablemos su palabra. Y como le decía, y si es necesario, use palabras, hermano. Mucha gente está necesitada, sin esperanza, pasando por problemas muy difíciles. Hay jóvenes que te necesitan, hermano, que necesitan un consejo tuyo, y a veces no lo tienen, viven sin esperanza, sin Dios. Y Dios nos ha llamado a hablar, no solamente ocupar una silla, hermano. Dios nos ha llamado para predicar su palabra, y dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. No dice de vez en cuando nos portemos bien, ¿verdad? Dice con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Dios nos hace, hermanos. Sin importar cuán difícil a veces sea la vida, Dios promete estar con nosotros. Por eso no es imposible cumplir el propósito. Lo que Dios ha marcado para cada uno de nosotros, hermano, no es imposible hacerlo porque lo tenemos a Él. Amén. Quiero darles una ilustración. Y dice que un niño de 7 años quería saber para qué había nacido. Preguntas de los niños, ¿verdad? Cuando llega una etapa que empiezan a hablar y dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Le tocó que sus hijos le dijeran, ¿y por qué? Era como, porque sí, le dicen, porque sí. Bueno, un niño de 7 años le pregunta a su papá, quería saber para qué había nacido. El papá le dijo que él y su mamá habían orado pidiendo a Dios por un niño. El pequeño no quedó muy satisfecho, menos esta generación de niños, ¿verdad? No quedó muy satisfecho e hizo otra pregunta y le dijo, ¿es todo? O sea, ¿por eso? Entonces el papá le explicó que Dios tiene un propósito para cada persona y por lo mismo le conserva la vida, y que tal vez Dios quería usarlo algún día de alguna manera. Tiempo después el niño subió a un árbol y accidentalmente se cayó y quedó herido de gravedad. Todas las personas que lo veían creían que ya no iba a vivir, pero Dios hizo el milagro de conservarle la vida. Cuando el niño pudo pensar ya normalmente, ya había sanado de sus heridas y todo, le dijo a su papá, le dijo, papá, tú me dijiste que tal vez Dios quería usarme, ¿te acuerdas? Y le dijo el papá, sí, claro que sí, hijo, me acuerdo. El niño agregó, tal vez por eso Dios no quiso que yo muriera en este accidente. Enseguida, con lágrimas en sus ojos, agregó y dijo, espero poder hacer aquello para lo cual Dios me devolvió la vida. Hemos conocido a lo largo, hermano, de nuestra vida personas que Dios les ha dado una segunda oportunidad. Tal vez todos, ¿verdad? En algún momento has conocido a alguien que tú dices, Dios le dio una segunda oportunidad de vida. Y la han desperdiciado, lamentablemente. Viven fuera de la voluntad de Dios, y es muy triste ver eso, porque uno dice, si de verdad reconocieran y que Dios es el que los dejó aquí, vivirían de diferente manera. ¿Cuántas segundas oportunidades, hermano, Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida? Dios nos ha librado gracias a su misericordia. Él hasta hoy, hermano, sigue queriendo cumplir el propósito en tu vida, en mi vida. ¿Hasta cuándo, hermano, a veces vamos a seguir huyendo del propósito de Dios, para lo cual Él quiere usar tu vida, hermano?
dejamos a Dios en última instancia, dejamos a Dios fuera de nuestras decisiones. Si me queda tiempo, si puedo, si no estoy cansado, Dios. Dios nos está llamando en esta tarde, hermano, a caminar, dando esa milla extra. Créame que Dios, hermano, está pronto a regresar por nosotros. Y Él quiere vernos allá un día. Él no quiere que nos perdamos. Si Él no ha venido es porque ama a toda la humanidad, hermano. Y Él desea que más gente venga a sus pies. Tal vez estés pasando por alguna prueba, llámese a la mejor enfermedad familiar, no sé, alguna dificultad. Pero Dios permite todas esas cosas porque sigue moldeando nuestra vida, porque nos enseña a través de ellas. ¿Por qué conocemos a un Dios de fe? ¿Cómo lo conoceríamos si no nos enfermaríamos? A un Dios sanador, perdón. Es porque Dios permite cada cosa que pasa en nuestra vida y la utiliza para moldearnos y cumplir ese propósito. Lo digo por experiencia propia, sé que el Señor sigue moldeando mi vida y trabajando en mí con lo que he estado pasando. El Señor sé que tiene un plan perfecto y un propósito para mi vida. Y el Señor me daba precisamente por lo mismo que he estado pasando un canto que quiero compartir con ustedes. Y siempre en lo particular, no sé si a todos les pase, pero a lo mejor porque toco en la iglesia y siempre lo he hecho, pero siempre estoy con un canto en mi cabeza todo el día. Termino con uno, empiezo con otro y canto otro, y a veces estoy cantando y toda mi vida creo que he fastidiado a mis hijas con cantando. Es como de, déjala. No me acuerdo una vez Amy que me dijo que dejara que cantara a la que estaba cantando, pero siempre traigo un canto en mi cabeza, y Dios me daba este canto y me lo repito todos los días porque sé que a veces pasamos por procesos difíciles que no entendemos, pero que Dios los permite con un propósito. Y yo te pido en esta hora que le pidas a Dios en esta tarde y dile: Señor, cumpla ese propósito en mi vida. Sé que tú lo has forjado, tienes un plan hermoso. Pídele, si a lo mejor has prolongado, si a lo mejor lo has sacado de tus decisiones, o a lo mejor no has querido por miedo servirlo, dile al Señor en esta hora que te utilice. Tenemos un Dios lleno de misericordia, amén, hermanos, que nos ama, que nos espera día a día con los brazos abiertos, y las situaciones que pasamos las permite por nuestro bien. Cuando miraba yo el terremoto de Venezuela, me conmovía mucho ver cómo la gente estaba tranquilamente, un día de descanso, un día que había sido un día festivo para ellos, que estaban en su casa, y que en un momento perdieron a muchos, a toda su familia. Cuánta a lo mejor de la gente que pasó por esto le decía al Señor: mañana, Señor, mañana me alineo a lo que tú quieres para mí. Y no hubo un mañana. No sabemos, hermano, el día de mañana. Precisamente Moy me platicaba de una pérdida de un familiar, y es difícil, es duro lo que muchas veces pasa, y el Señor por eso quiere, hermano, que Él nos encuentre en ese camino que Él ha trazado. Satanás siempre, hermano, va a querer desanimarnos, créame. De una o de otra manera va a venir a tu vida para desanimarte, para que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Quiere destruir ese plan. Pero Jeremías 29:11, quiero terminar con este texto. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor, hermano, tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Créame, hermano, Él nos ama y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él no desea vernos sufrir, hermano. Él no desea que pasemos por ciertas cosas, pero a veces es necesario que las pasemos. A veces es necesario que Dios permite eso por una razón para nuestra vida, porque es así como a veces Él va a llamar nuestra atención. Se lo digo personalmente, y quiero que en esta hora se ponga sobre sus pies, y quiero que mediten esta alabanza que el Señor
me ha dado, porque ministra mucho mi vida. Dios tiene un plan perfecto, hermano, y Él va a cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros, siempre y cuando tú se lo permitas. Dios en esta hora llama a nuestro corazón y nos dice: yo tengo un propósito para ti, yo tengo planes de bien para ti, no son planes de mal, porque el Señor nos ama. Dios de propósitos, eres quien guía mi camino. Cada día, y aunque a veces no entienda, porque la prueba toca mi puerta, tú eres quien me sustenta y me ayuda a continuar, porque fe es creer que todo obra para bien, y que tú me estás moldeando a tu parecer. Dios, tienes un propósito y en mi vida un plan. Tus pensamientos son de bien y no de mal, y tú guardas en completa paz aquel que confía en ti. Yo sé que tú, mi Dios, cumplirás tu propósito en mí. Tú cumplirás tu propósito, Señor, en nuestra vida, Padre. Porque fe es creer que todo obra para bien, y que tú me estás moldeando a tu parecer. Dios, tienes un propósito y en mi vida un plan. Tus pensamientos son de bien y no de mal, y tú guardas en completa paz aquel que confía en ti. Yo sé que tú, mi Dios, cumplirás tu propósito en mí. Yo sé que tú, mi Dios, cumplirás tu propósito en mí. Dile al Señor en esta hora: Señor, yo quiero cumplir
ese propósito. Yo quiero alinearme a ti, Señor Jesús. Tal vez me he desviado, Señor, de ese propósito, pero diré al Señor en esta hora: aquí está mi vida, Señor. Utilízala a tu manera, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Dile gracias, Señor, por tener paciencia conmigo cada día y por amarme tal y como soy, Señor.